donde podemos estar adorando, exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Le doy las gracias al Señor primeramente por este hermoso privilegio que me ha concedido llevar la palabra con ustedes, y quisiera compartir el mensaje que el Señor puso en mi corazón, que ha sido de bendición para mi vida y espero que sea de bendición para ustedes también. Abran las escrituras en el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, y vamos a estar en el capítulo 9. ¿Todos lo tienen? Segundo libro de Samuel, en su capítulo 9. Todo el capítulo tiene 13 versículos, pero por ahorita vamos a leer solo el versículo 1, pero en sí nos vamos a estar enfocando en todo el capítulo. Pero para comenzar, solo quisiera leer el primer versículo. ¿Todo lo tenemos? La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Oremos, hermanos. Señor amado, aquí estamos, Padre. Nos presentamos ante ti. Nos hemos presentado ante ti, Señor amado, desde que comenzó este día, Señor amado. Señor, dándote las gracias, Padre, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Si algo sabemos y entendemos es que nosotros dependemos de ti, Padre. Así como nuestros cuerpos físicos dependen, Señor, del aire, del oxígeno, Señor, del agua, de la comida, del sustento, Padre. Así también nuestras almas, nuestros espíritus y aún nuestros cuerpos físicos también dependen de ti, Padre. Necesitamos este sustento. Como decía mi hermano, necesitamos ese pan, necesitamos comer, necesitamos nutrirnos con tu palabra, Señor amado. Y eso es lo que yo te imploro y yo te pido a ti, Señor, que seas tú hablando en nuestras vidas a través de tu palabra, que tiene poder, Señor amado. Es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Habla en nuestras vidas, Señor amado, pero también te pido que tomes control de nuestros cuerpos físicos, ya que muchos de los que están aquí, si no todos, hemos tenido un día largo, sea en el trabajo o en los quehaceres de la vida, Señor, o trabajando en casa, dependiendo a cada persona, Señor amado, y después ya al final del día, aquí estamos, pero seguimos en ese cuerpo físico y luchamos muchas veces con el cansancio, Señor, pero te pido que por un momento podamos hacer al lado el cansancio, el sueño, y esforzarnos un poco más para poder meditar y concentrarnos y escuchar tu voz, Padre. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Ciertamente la Biblia está llena de hombres y mujeres que podemos trazar sus vidas enteras. Algunos personajes en la Biblia vamos a encontrar quizás unos pocos versículos dedicados a ellos, quizás pocos capítulos. Otros vamos a encontrar varios libros enteros dedicados a esos ciertos personajes, como el personaje que nos vamos a enfocar en esta noche, la vida del rey David. Al seguir la vida de este hombre de Dios, que encontramos en sí muchas cosas de las cuales nosotros nos podemos relacionar con él en muchas maneras. Encontramos lo bueno y lo malo. Como hemos dicho miles de veces, Dios mismo testificó de este hombre que era un hombre conforme a su corazón, pero al trazar su vida entera vamos a encontrar de todo. Encontramos lecciones espirituales para nuestras vidas. Vemos que David era un hombre lleno de debilidades, lleno de imperfecciones, como cada uno de nosotros. Al trazar su vida entera vamos a encontrar lecciones como
la confianza en Dios en medio de tiempos difíciles, tener nuestras vidas recostadas en el Señor y podemos suspirar, podemos respirar tranquilamente sabiendo que nuestras vidas están seguras en sus manos. Encontramos lecciones como el buscar la guianza divina en momentos que no sabemos qué hacer, momentos donde nos encontramos perdidos. Y son en esos momentos cruciales donde tenemos que acudir a la sabiduría del Señor y dejar que sea su Espíritu Santo guiándonos. Encontramos lecciones como la necesidad de humillarnos ante el Señor y vivir una vida humillada ante Él, especialmente en esos momentos que le hemos fallado a Dios. Como el arrepentimiento y la humillación en sí van mano a mano. Y es el Señor el que escudriña nuestros corazones, y al ver un corazón humilde, un corazón dolido, quebrantado a causa de haber ofendido la gracia divina, encontramos ese perdón. Encontramos tantas lecciones al seguir este hombre, el rey David. En sí hay mucho que podemos aprender de él. Encontramos grandes hazañas. Lo que pasó con el gigante Goliat, cómo David derrotó continuamente a los filisteos, a los amorreos y todos los enemigos que los rodeaban. Encontramos esas grandes hazañas. Pero como les decía, también la Biblia nos muestra sus grandes errores y aún horrores, para mostrarnos en sí cómo Dios no busca y no espera la perfección de nuestras vidas. Y a pesar de todas nuestras debilidades, imperfecciones, que cada día quedamos cortos, la gracia del Señor es lo único que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Pero a través de esta historia en el capítulo 9 de segundo de Samuel, si algo podemos ver es en sí podemos ver el corazón de David y en sí podemos ver cómo es que Dios dijo que este hombre era conforme al corazón. Y al ver el corazón de David en esta historia, podemos también ver un poco de lo que es el corazón de Dios, el carácter de Dios, su misericordia y su bondad para con su pueblo, para con la humanidad entera. Podemos ver el corazón de Dios en sí a través de esta historia. Lo que Dios nos quiere mostrar es cómo Él ha obrado con nosotros y sigue obrando con nosotros y sigue queriendo obrar con la humanidad entera. Nos muestra cómo en esta historia el Señor nos muestra y nos abre su corazón para poder ver su bondad y su misericordia. Pero quisiera rápidamente contarles lo que es el contexto para poder entender y comprender esta historia. Como leímos al comenzar en el verso 1, en sí, valga la redundancia, el capítulo 8, el capítulo 9 sigue después del capítulo 8. Y todo lo que es el capítulo 8 nos está hablando de las grandes hazañas, cómo en ese reinado de David, poco por poco el Señor le iba dando victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria. Tanto que al final del verso 14 nos dice que Jehová dio la victoria a David por donde quiera que él iba. El Señor estaba con David. Se levantaban los enemigos y ahí estaba el Señor listo para darle la victoria y para poder derrotar sus enemigos. Y el territorio de Israel, el territorio del rey David se va extendiendo, poco por poco va creciendo y va creciendo. Pero mientras el reino de David estaba creciendo, David se acuerda de algo, se acuerda de una promesa, se acuerda de un pacto que él había hecho con su amigo Jonatán hace muchos años. Y en medio de todo eso es donde él hace esta pregunta que encontramos en el verso 1, donde él pregunta: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Y es que hace muchos años de este capítulo 9, si nos remontamos, algunos dicen aproximadamente unos 20 años antes de esta escena, David tiene esa relación, comienza esa amistad
esa amistad, puede tener ese bond con Jonatán, tanto que la Biblia nos dice que sus almas fueron ligadas, tenían esa amistad. Mientras David comienza a huir de Saúl, Jonatán, aunque él era el heredero del reino, aunque en sí por ley le iba a tocar a Jonatán, Jonatán sabía que Dios había escogido a David. Jonatán sabía que David iba a ser el próximo rey. Jonatán sabía que David era el escogido del Señor. Y en ese momento, cuando David tiene que salir huyendo de Israel porque Saúl lo quiere matar, se despiden. Y en 1 Samuel capítulo 20, Jonatán le dice estas palabras y le pide que por favor le jure una cosa, y le dice: no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. Pero lo que quisiera enfocarme es esa palabra misericordia, donde le dice en el verso 15: no apartarás tu misericordia. Porque esta misma palabra misericordia es la misma que vamos a encontrar en el capítulo 9, verso 1. Es la palabra, en hebreo significa lo que es la palabra Hesed. En la Biblia de las Américas, el capítulo 9, verso 1, lo que dice es: ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? En la Nueva Traducción Viviente, David pregunta: ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien yo pueda mostrarle bondad? Esta palabra misericordia, o como se traduce en esas versiones bondad, como les decía, es la palabra Hesed, que significa el amor leal, o la fidelidad o la lealtad que Dios tiene hacia sus promesas, hacia los pactos que Él ha hecho con su pueblo. Es la misma palabra que se usa para hablar del amor leal, el amor leal de Dios para con su pueblo. Esta palabra misericordia, esta palabra Hesed, a lo que se refiere es a la fidelidad de Dios hacia sus promesas, hacia lo que Él promete. Es un amor leal que el Señor le muestra hacia su pueblo. Y es que para en sí entender esta palabra Hesed, esta misericordia, esta lealtad de parte de Dios, necesitamos entender este pacto que David había hecho con Jonatán. Había pasado 20 años desde que David y Jonatán hacen ese pacto, esa promesa. No solo eso, sino que Jonatán ya había muerto. Solo que podemos ver es: Jonatán ya no estaba aquí. Había pasado 20 años. Nadie más sabía de este pacto. David fácilmente se pudo haber olvidado de esta promesa y pudo haber continuado con su vida siendo rey, extendiendo su territorio. Pero se acuerda de ese pacto que había hecho con su amigo Jonatán. En sí nadie lo estaba obligando a cumplir esto. Como les dije, Jonatán ya había muerto, Saúl ya había muerto, había una nueva dinastía en Israel. La casa de Saúl ahora era irrelevante. Pero David se acuerda de esto. Se acuerda de las palabras que Jonatán le había dicho: por favor, júrame que cuando tú seas rey y cuando el Señor haya destruido todos tus enemigos, no vas a apartar tu misericordia, no vas a apartar ese amor, esa lealtad que tú has hecho conmigo, este pacto. No vas a apartar tu misericordia de mi casa. Y David decide honrar este pacto y mostrar en sí lo mismo que Dios ya le había mostrado a él. Lo que David decide hacer es mostrarle a Mefiboset este amor leal, esta fidelidad que Dios ya le había mostrado a él. Dios le había mostrado en una manera personal su fidelidad a David.
David había conocido esta bondad de Dios, había conocido la misericordia de Dios, había conocido esta palabra, el Gesed de Dios, de una manera íntima, de una manera personal. David bien conocía el amor leal de parte de Dios. En su juventud, aproximadamente, unos creen que a los 16, a los 17 años es cuando David es ungido como rey de Israel. Llega el profeta Samuel a su casa, lo unge como rey, y Dios le promete que un día David iba a llegar a ser el rey de Israel. Pero por muchos años todo parecía ser lo contrario. En vez de que David se acercara al trono, cada día se iba alejando más y más, tanto que terminó en tierra filistea, cientos de millas de Israel. Pero Dios le había hecho esta promesa, y Dios le había jurado, le había dicho que él un día iba a llegar a ser rey. Y lo vemos como en ese proceso que duró años huyendo de Saúl, en momentos que hasta vemos que su vida está en peligro y parece como que si ya Saúl lo va a atrapar, y en esos momentos llega el Señor y lo guarda y le muestra su fidelidad y le muestra su amor, guardándolo, cuidándolo, protegiéndolo. Al final del proceso, Dios cumple su promesa, le muestra su fidelidad, le muestra su lealtad, y David llega a ser rey, así como el Señor le había prometido. No solo eso, sino que en 2 de Samuel capítulo 7, el Señor le hace una promesa grandiosa a David. En el verso 12 del capítulo 7, Dios le dice a David: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. En el verso 16 le dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y el Señor le promete a David y le dice: y tu trono será estable eternamente. Es este pacto davídico que encontramos, que el Señor le estaba prometiendo que de su descendencia iba a salir el Mesías, el hijo de David. Y no solo eso, sino que se iba a sentar en su trono un día, y su trono y su reinado iba a ser eterno, iba a ser para siempre. El problema es que David murió como cualquier humano, y en sí no pudo llegar a ver el cumplimiento de este pacto, de esta promesa. Pero si algo nos enseña la Biblia, es que el Señor fue fiel a lo que le había prometido a David. El Mesías, el Cristo que vino a la tierra aproximadamente 1000 años después que David murió, era de la misma línea genealógica de David, así como Dios le había prometido. Cuando el ángel Gabriel se le aparece a María en Lucas capítulo 1, verso 31, el ángel Gabriel le dice a María: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y las mismas palabras que Dios le dijo a David 1000 años después se lo está diciendo a María, y le dice: y su reino no tendrá fin. Lo que Dios le estaba mostrando a David, aunque él no tuvo la oportunidad de ver su cumplimiento, le estaba mostrando su fidelidad al pacto, que lo que el Señor promete, Él lo va a cumplir, no importa si pasen cientos de años, miles de años. El Señor es fiel, es leal a lo que Él promete. Y en sí, esto era exactamente lo que el Señor le había prometido a David: de tu descendencia va a salir alguien que será el Mesías. Se sentará en este trono, en tu trono,
y reinará para siempre. Y sabemos que esto se cumplirá por completo en la segunda venida de Jesucristo. Lo que Dios le quería mostrar a David era ese amor, esta palabra que les decía, esta palabra misericordia, Hesed, ese amor fiel y leal, esa fidelidad hacia sus promesas, aunque pasara muchos años. Este es el mismo amor y la misma fidelidad que el Señor nos ha mostrado a nosotros y nos sigue mostrando todos los días de nuestras vidas. Que las palabras que Jesús dijo hace 2000 años, he aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vemos cómo esas palabras se cumplen todos los días de nuestras vidas. El Señor cada día de nuestras vidas nos muestra su fidelidad hacia lo que Él nos ha prometido aquí en su palabra. Vemos cada día como el Señor cumple aquellas promesas que Él nos dejó aquí en las Escrituras. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras imperfecciones, en medio de angustias, aflicciones, el Señor nos muestra su amor fiel y leal para con nosotros. Podemos ver su fidelidad todos los días de nuestras vidas. Podemos ver cómo Dios es fiel hacia lo que Él nos dijo en Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Verdaderamente usted cree que el Señor es fiel hacia estas palabras? Y si por los ríos no te negarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y lo que el Señor dice en su palabra, creemos que esta es la escritura, la palabra inspirada por Dios, infalible, no falla. Lo que Dios nos ha dejado aquí en las Escrituras, todos los días se cumple. El escritor de Hebreos dice en el capítulo 13, verso 5, un versículo tan hermoso, les dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. La misma fidelidad, ese mismo amor leal que el Señor le mostró a David con estas promesas, es lo mismo que el Señor nos sigue mostrando a nosotros todos los días de nuestra vida. Si Él nos prometió esto, Él será fiel para siempre. Él se lo seguirá cumpliendo para siempre. Y David entendía esto. David entendía esta palabra, la misericordia, el Hesed de Dios. David bien lo entendía porque lo había experimentado first hand. Él lo había visto personalmente. David entendía la bondad de Dios, la misericordia, ese amor fiel y verdadero que el Señor tenía para él y para su pueblo. Y era esta clase de amor que le quería mostrar a Mefiboset, a este descendiente de Jonatán. Y David comienza a averiguar, comienza a buscar a ver si quedaba alguien. Comienza a buscar y en sí quiere averiguar si queda alguien de la casa de Saúl. Y el verso 2 nos muestra que David se encuentra con este hombre Siba, que era el siervo de la casa de Saúl, y le pregunta en el verso 3: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo, otra vez vuelve a usar esta palabra, misericordia de Dios? Y Siba le responde y le dice también en el verso 3: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Nótese que en la respuesta de Siba no le da un nombre específico. No le dice: se llama Mefiboset.
La única información que le da era su condición. Un hijo de Jonatán y estaba lisiado de los pies. Quizás este hombre Mefiboset para muchos era irrelevante. Era de la casa de Saúl. Se encontraba escondido. Quizás nadie sabía acerca de él. La única información que Siba le da a David era que era un hombre lisiado. Pero vemos que la Biblia ya nos ha hablado un poco de lo que es la vida de Mefiboset. Cuando Saúl y Jonatán mueren, en el capítulo 4 de segunda de Samuel, nos dice: Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Y aquí sí nos da el nombre. Y nos dice, su nombre era Mefiboset. Pero el autor simplemente en el capítulo 4 nos habla un poco de Mefiboset, pero después lo quita. Ya no lo volvemos a ver hasta el capítulo 9. No sabemos qué le pasó, solo sabemos que a los 5 años quedó huérfano y quedó lisiado. Pero después de eso no sabemos su vida, no sabemos cómo tuvo que crecer. No volvemos a ver a Mefiboset. Pero en sí, después de la muerte de Saúl y Jonatán, Mefiboset se tuvo que esconder, porque era costumbre, no ley divina, pero era costumbre en estos tiempos de los reyes que cuando entraba una nueva dinastía, de una nueva familia, lo que ellos hacían era que mataban todos los descendientes y toda la casa del rey anterior y agarraban parejo. Era costumbre, tradición, algo que por la mayor parte sucedía en los tiempos de los reyes. Y Mefiboset, por temor, se tiene que esconder, porque él pensaba: si David me encuentra, ya que David es rey y ya que mi abuelo era su rival, era su enemigo, lo quería matar, él me va a querer matar a mí, so mejor me voy a esconder. Y David le pregunta a Siba en el verso 4 y le dice, entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? No sabemos si en sí Siba conocía las intenciones de David, que era hacerle bien. No sabemos si Siba se estaba diciendo: solo lo quiere encontrar para matarlo. Pero Siba le dice dónde se encontraba. Le dice al final del verso 4: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Me imagino a Mefiboset viviendo como un desterrado, sin miedo de ser encontrado por David o por sus soldados o por alguien que quizás lo reconociera. Me imagino a este hombre en sí, este lugar de Lodebar estaba al otro lado del Jordán. Me imagino que estaba escondido pensando que si David lo encontraba lo iba a matar. Solo nos podemos imaginar esta escena. Cuando llegan los soldados de David o cuando llegan los mensajeros de David para decirle a Mefiboset: oye Mefiboset, el rey te está mandando a llamar, el rey quiere tener una plática contigo. Y en estos tiempos, como la ley y la autoridad hoy en día, Mefiboset no podía decir: ¿sabe qué? Dígale al rey que a rato lo voy a ver. O vas a las buenas o vas a las malas, a las fuerzas. Pero solo me imagino el gran temor que le ha de haber entrado a Mefiboset, sabiendo que David lo encontró. Y no solo que lo encontró, sino que lo mandó a llamar. Quería hablar con él, lo quería conocer. Y Mefiboset llega ante David. En sí no sabía lo que le iba a pasar. No sabía cómo David lo iba a tratar. Quizás él se imaginaba, como les digo, que David lo iba a matar. Y David le dice en el verso 7, le dice: no tengas temor.
Me imagino que David lo vio en su rostro, que David estaba bien pálido, sudando, quizás gotas de sangre, pensando que iba a morir. Y ahí estaba en ese lugar, enfrente del rey. Y David le dice: Mefiboset, no tengas temor. Y una vez más nos vuelve a decir esta misma palabra, Gesed, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, bondad. Te mostraré este amor de parte de Dios. Yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Esperando morir por manos de David, esperando quizás en ese mismo momento ser ejecutado por David, Mefiboset escucha algunas palabras, escucha las palabras de David que él quizás se imaginó haber escuchado de parte del rey. En un mismo instante, Mefiboset pasó de no tener nada a ser un hombre muy rico. Pasó de ser un hombre viviendo escondido en miseria a estar delante de la presencia del rey David, escuchando las palabras que él le dijo ahí en el verso 7: haré contigo misericordia. Imagínese esa escena. Hace unas horas o hace unos días nadie se iba a importar por Mefiboset. Quizás en esa mañana nadie de la casa de David sabía quién era Mefiboset. Y ahora Mefiboset se encuentra delante del rey. Y David le está diciendo en el verso 7: te voy a devolver todas las tierras de Saúl tu padre. Y no solo eso, sino que le hace esta hermosa promesa: y comerás siempre a mi casa. Y es que al analizar este pasaje, si podemos llegar a una conclusión, es que lo mismo que David hizo con Mefiboset es lo mismo que Dios hizo con cada uno de nosotros. Él nos miró en nuestra condición de miseria. Él nos miró sin la capacidad de ir ante Él por nuestras propias fuerzas, lisiado de nuestros pies. Nos miró en nuestra condición de miseria, moribundos, hundiéndonos en el pecado. Y nos miró con esos ojos de amor, con esos ojos de misericordia. Nos mostró ese amor verdadero, nos mostró su amor. Así como Mefiboset no podía caminar, no podía, él nunca hubiera ido ante el rey por sus propias fuerzas, por su propia iniciativa. Y así como Mefiboset fue el rey de reyes que un día nos mandó a llamar a cada uno de nosotros. Él nos buscó primero. Jesús dijo: he venido a salvar, a buscar y a salvar a lo que se ha perdido. Él nos buscó, nos amó. Cuando nosotros nos merecíamos la muerte y nos seguimos mereciendo la muerte eterna, lo que Dios hizo es el que nos amó primero, no siendo merecedores de eso. El apóstol Juan dijo aquellas palabras: nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Fue Él el que te buscó a ti. Fue el Señor el que te miró con esos ojos de amor, esos ojos de compasión. Cuando no nos merecíamos esto, cuando nadie en sí estaba forzando a Jesús venir a esta tierra, tomar forma de hombre, humillarse, morir en la cruz. Y aún así Él lo hizo por nosotros. No solo esto, sino que en el verso 10 vemos cómo David no solo le perdona la vida, no solo le devolvió las tierras de Saúl, al mostrarle ese amor de parte de Dios, esa fidelidad,
Lo que hace David es que lo tomó como uno de los suyos y le dio el privilegio, le dio el honor de poderse sentarse a la mesa con él. En el verso 10 le dice que le iba a regresar todo, y le dice al final del verso 10: pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Esto no era cualquier cosa. Eso no era como tener el gran privilegio, honor de comerse un lomo saltado con el hermano Ronnie. Esto no era cualquier privilegio, cualquier honor. Era el privilegio de estar sentado a la misma mesa del rey de Israel. Solo me puedo imaginar, hermanos, esa escena donde van entrando los hijos de David para comer con su padre, quizás. Cuando entró el más grande, el primogénito Amnón, quizás bien ponchado, quizás bien musculoso, como eran los hijos del rey en ese tiempo, como el hermano Moisés. Después de él entraron los demás hijos, Absalón y todos los demás, para sentarse ahí a la mesa del rey. Y solo imagínense que van entrando todos aquellos grandulones, y de repente ven a Mefiboset ahí sentado a la mesa. Quizás alguien tuvo que haber dicho: ¿a este quién lo invitó? Discúlpame, pero tú parece ser como que si no mereces estar aquí. You don't belong here. ¿Alguna vez usted ha estado en un lugar donde parece ser como que si no merece estar ahí? Hace unos días estaba yo en una cena que una pastora que conocemos, el hermano y yo, me invitó y me dijo: hermano, voy a celebrar mi cumpleaños, 80 años, lo invito. Y le dije: amén, hermana, ahí voy a estar. Y cuando voy llegando, un restaurante muy hermoso, y nos habían dado que cada uno se sentara en un lugar específico. Ahí estaba mi nombre. Me sentía de alta clase yo. Y llegué temprano, y poco por poco iban llegando amigos, familia, y estaba sentado yo en la mesa solo por unos minutos cuando van llegando la demás gente que había sido asignado a sentar a mi mesa, y los miraba entrar, hermanos con saco, corbata. Y cuando me voy enterando, la hermana me dijo: sí, lo senté en la mesa de todos los pastores que yo conozco. Y de colmo, como les decía, todos con saco y corbata. No les voy a decir que yo llego con choro, nada de eso, pero con un suéter, un pantalón. Y yo dije: Dios mío, mucha santidad aquí, no merezco estar aquí. Y me sentía, no les voy a mentir, me sentía un poco incómodo. Como decía, todos eran como el doble de mi edad, pastores, predicadores. Y yo decía: Dios mío, it's too much. Solo me imagino a este hombre Mefiboset sentado en esta mesa, que llegaban los servidores. Más vino, quiere que le traigo algo, quiere que ir de comer. Y ahí estaban los hijos del rey, ahí estaba el mismo rey, todos los servidores. Era algo de una alta clase. Y solo me imagino ahí Mefiboset. Quizás alguien como le decía, quizás alguien tuvo que haber dicho: ¿quién es este hombre? Él no es parte de la familia, él no merece estar aquí. Pero todo eso no importaba, porque en sí lo único que importaba era que el mismo rey lo había invitado a sentarse en esa mesa. No importaba lo que la demás gente le podía pensar, opinar. No importaba si él merecía estar ahí o no. Lo único que importaba era que el rey le había dado esa invitación, que el rey le había dicho: vente, siéntate a la mesa. Estaba leyendo un artículo y escuchaba acerca de esto.
En este año que pasó, en el 2022, de parte de una subasta, un auction, este billonario Warren Buffett, alguien pagó $19 millones en una subasta para tener la oportunidad de comer con este billonario, este empresario, por una noche, cenar con él, sentarse ahí. $19 millones. Me imagino, ojalá que ese steak tiene que tener un poder milagroso para hacernos perder peso o algo así. Pero le digo algo, hermanos. Dios nos extendió la invitación de sentarnos a la mesa con Él, y ese valor sobrepasa $19 millones. Es un valor que no se puede comparar. Es un valor más grande que eso. Es más, nosotros no tuvimos que pagar nada, no tuvimos que hacer nada para merecernos estar sentados a la mesa con el Rey. El Señor lo hizo simplemente para mostrarnos su gracia, para mostrarnos su amor, para mostrarnos este amor Gesed de parte de Dios. Nosotros fuimos invitados a la mesa del Rey. Y sí, no somos dignos. Somos como este hombre Mefiboset, que en su reacción al escuchar lo que David le estaba diciendo, Mefiboset le dice en el verso 8, e inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? No lo estoy mandando a que usted salga de aquí diciéndose que usted es la llaga podrida, que usted es un gusano. No soy nada, Señor. Pero sí le quiero recordar que nuestras vidas delante de Él no somos nada, no somos merecederos de recibir tan gran amor de parte de Él. El salmista exclamaba esas palabras en su canción. Me imagino que él miraba hacia el cielo y él decía: ¿quién es el hombre para que le visites? Y el Hijo del Hombre para que tengas de él memoria. ¿Quiénes somos nosotros a pesar de nuestra suciedad de pecados? A pesar de que cada día le fallamos, aún así el Señor nos extendió esa invitación y nos dijo: ven, siéntate a la mesa conmigo. Fuimos invitados a la mesa del Rey. No somos dignos y nunca lo seremos, pero lo único que importa es que Él, el Rey de Reyes, me invitó a mí. Independientemente de lo que las demás personas le digan a usted, independientemente de lo que le digan en el trabajo. Si vos, yo te conocía cuando te gustaba andar a la cantina tomando. Si 2 tragos y te teníamos que sacar arrastrado, a los 5 tragos ya estabas arriba de la mesa con la copa aquí en la cabeza bailando, y ahora vas a decir que vas a la iglesia y vos sos un cristiano. Cuando el enemigo quiera venir a nuestras vidas acusándonos, el enemigo usa esos dardos que penetran nuestras mentes tan poderosas a través de esas memorias, queriéndonos hacer recordar de las cosas que hicimos en el pasado. Pero el apóstol Pablo es claro cuando le escribe a la iglesia en Romanos en el capítulo 8, cuando dice: ¿quién los va a poder condenar a ustedes si Dios es el que justifica? Cuando Él dice aquellas palabras: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Independientemente de lo que digan, piensan los demás, independientemente que venga el enemigo aquí cuando tú estás levantando tus manos y que te diga: ¿qué haces tú aquí? No se vaya a hacer como aquel que el sábado de la noche estaba en la cantina, en un antro, y se decía: Señor, ¿qué estoy haciendo aquí?
Si yo soy un cristiano, no debería de estar aquí. Y el domingo estaba en la iglesia y se estaba diciendo: Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Si yo soy un gran hipócrita, soy un gran pecador. Cuando el enemigo quiera venir a su vida diciéndote: tú no perteneces aquí, tú no mereces estar sentado a la mesa del rey, lo único que podemos decir es: sabes que you're right, no merezco estar aquí. Pero un día el Señor me miró con ojos de amor, me miró con ojos de compasión y me extendió esa invitación. Me extendió su mano y me dijo: ven, siéntate a la mesa conmigo. El escritor de Hebreos le dice a las iglesias en el capítulo 4, verso 16: acerquémonos pues confiadamente. No te acerques ante este trono pensando que tú mereces estar aquí, que es por tus muchos sacrificios, sino como decía aquella oración de Daniel: no nos acercamos a ti confiando en nuestras muchas justicias, sino en tus muchas misericordias. Él dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acércate con la mentalidad: sí, no merezco estar aquí, pero yo sé que es el Señor el que me está extendiendo esta invitación. Ven, acércate, te estoy extendiendo este cetro, te estoy dando mi favor, te estoy dando mi gracia para que te acerques al trono y hallar gracia para el oportuno socorro. Mientras van pasando los hermanos, en el verso 11 dice: y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo harás tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa. Y le dice: como uno de los hijos del rey. Eso es lo que Dios hizo por nosotros. Fuimos adoptados como sus hijos. Juan nos dice que a todo aquel que cree en Él, a todo aquel que le recibe, se les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo que Dios hizo por nosotros es que nos adoptó y ahora hemos llegado a ser sus hijos, y hay una garantía, hay una seguridad en esto, porque mira lo que le dice 3 veces. Esta palabra siempre se incluye. En el verso 7 al final le dice: y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. En el verso 10 le dice: Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá. Otra vez le dice: siempre a mi mesa. Y en el verso 13: y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre. Hay una seguridad, hermano, hermana. Hay una confianza que podemos tener, que día tras día, cuando recibimos esa potestad de ser hechos hijos del rey y de comer a su mesa, el Señor te está diciendo: podrás comer a mi mesa forever, para siempre. Esto es para ti. No sé si quizás, ojalá que me has podido seguir en lo que te he querido decir. Este amor que el Señor le mostró por medio de David a Mefiboset es lo mismo que el Señor nos ha mostrado a nosotros, y es esa seguridad que nosotros podemos tener, que es para siempre que estaremos sentados a la mesa del rey. El Señor te dice: esto que hice contigo, fijé mis ojos en ti, derramé mi compasión, mi amor para contigo. Te extendí esta invitación y te lo aseguro que es para siempre.
Y van a haber momentos, hermanos, que todos los días le fallamos al Señor, pero van a haber momentos donde no nos sentimos como que si seguimos siendo hijos de Dios. Regrese a este pasaje y recuérdese que el Señor te ha dicho: comerás a mi mesa para siempre. Aquí estarás para siempre. Yo le puedo decir a usted, hermano, yo voy a estar con usted forever and ever. Confíe en mí. Y quizás en la primera llamada que usted que me llame a las 2 de la mañana, cuando yo esté roncando, no le contesto y ya le fallé. Y quizás usted sí me necesitaba. Pero cuando el Señor te dice: mira, aquí vas a estar para siempre, en las buenas, en las malas, en el monte, en el valle, aún en los momentos que le hemos fallado al Señor y nos sentimos tan sucios, quebrantados, el Señor nos sigue amando y el Señor nos sigue diciendo: aún sigue un lugar aquí en la mesa conmigo. El Señor nos está diciendo: yo te miré cuando estabas en miseria, sin poder caminar, y te mostré mi amor, te mostré mi fidelidad, te mostré ese Gesed, te mostré mi misericordia perdonando tus pecados. Y no solo eso, sino que te tomé a ti para que pudieras llegar a ser como uno de mis hijos, como uno de mis hijas. Es ahí donde se cumple y podemos exclamar con todo nuestro corazón aquellas palabras que dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 verso 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Bendito sea el Dios y Padre que un día nos miró con ojos de amor y nos derramó esa misericordia sobre nosotros. Y ahora, todos los días de tu vida, puedes disfrutar de este gran banquete a la mesa del Rey. Ahora, todos los días de tu vida, sea la medianoche, sea la 1 de la mañana, de la madrugada, sea mediodía, en tu carro, en tu casa, en tu baño, cuando te estás bañando, cuando estás comiendo, cuando estás en la iglesia, puedes disfrutar de este banquete y puedes venir a la mesa del Rey y puedes convivir con Él y puedes platicar con Él. Y el Señor te asegura: será para siempre. Póngase de pie. En esa misma carta de Efesios, en el capítulo 2, Pablo dice: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Y en el verso 6 les dice: pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Iglesia, verdaderamente queremos enamorarnos de Dios. Verdaderamente quieres conocer el amor de Dios para tu vida, la fidelidad. Lo único que tú tienes que hacer es abrir tu Biblia, abrir las Escrituras y ver cómo el Señor es fiel hacia sus promesas, cómo el Señor fue fiel hacia David cumpliendo este pacto, y lo cumplirá la segunda venida de Jesucristo cuando Jesús se siente en el trono de David. Y podemos ver, indagar y escudriñar la fidelidad de Dios y atesorarlo y decir: esto es para mí también. La misma fidelidad, el mismo amor de parte de Dios que le mostró a estos hombres, es lo mismo que el Señor nos sigue mostrando a nosotros todos los días de nuestra vida. Solo basta que te sientes, disfrutes de este banquete, de lo que está en estos 66 libros,
Piensa, medita en el Gesed de Dios, en su amor fiel y verdadero para contigo. Cómo Él te ha cuidado. Aun cuando tú no conocías a Dios, aun cuando tú eras enemigo de Dios, cómo Él te guardó, cómo Él te preservó para aquel día en que Él se iba a revelar a tu vida. Me pongo a pensar, ¿qué si en esos momentos cuando yo andaba ya de vago afuera, perdido, y algo me hubiera pasado y nunca se me da la oportunidad de conocer a este Dios de la Biblia? Uno cuando estaba lejos del Señor no piensa en eso, pero ahora nos ponemos a pensar cómo era el Señor guardándonos, preservándonos para aquel día especial, que Él iba a abrir tus ojos y ibas a poder ver la luz de Cristo. Esto nos lleva a vivir una vida enamorados de Él todos los días de nuestra vida. Todos los días. Ahí donde usted está, cierre sus ojos mientras mi hermano canta este canto. Y meditemos en este amor de parte de Dios. Meditemos en la fidelidad de Dios. Meditemos en todos los momentos de nuestra vida en que el Señor te ha mostrado su amor, ese amor leal, su fidelidad hacia ti. Como Él un día te extendió la mano, te miró con ojos de amor, con ojos de misericordia, y te dijo: ven, que te doy la oportunidad de sentarte a la mesa conmigo y serás mi hijo para siempre. Solo estaba lejos de ti cuando nadie fijó sus ojos, tú lo fijaste en mí. Cántale al Señor con todo su corazón. Piensa en sí mismo como un cántico, como una oración hacia Él. Dígale gracias. Dígale gracias. Me uniste con aceite y me vendaste y me has hecho feliz. Y gracias, Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me da. Gracias, gracias, Padre. Oh, sí, gracias. Gracias, Señor.